Hola a todos mis queridos literaturaditos, yo soy Ana González Duque y esto es El Pod. Bueno, hoy voy a hablar de un tema que creo que tiene que tratarse, en un vídeo, en un blog, en un podcast, y es el tema de qué es necesario para vivir de tus libros, o sea, qué es necesario para vivir como escritor. Lo digo porque la gran mayoría de los lectores, y también muchos escritores que empiezan, tienen una idea muy idealizada de lo que es la vida del escritor, y tienen esa idea de, bueno, estoy en mi torre de marfil, escribiendo día y noche, metida en mi historia por completo, sin nadie que me moleste, y cuando termino, pues lo presento a una editorial, la editorial me lo admite y me transformo en bestseller. Y no es así. Y aunque el cine lo venda así, realmente es nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Bueno, tenéis que saber que un escritor tradicional, un escritor que venda solamente a través de editorial, gana un 10% del precio neto del libro. El precio neto del libro es el precio sin el IVA, ¿vale? O sea que si un libro vale 10 euros, de esos 10 euros hay que quitar el IVA, pero bueno, supongamos que esos 10 euros son sin IVA, el escritor gana 1 euro por libro. Normalmente, una tirada de una editorial mediana son alrededor de unos 2000 ejemplares. Si es una editorial pequeña, se hacen tiradas mucho más pequeñas, de 500 ejemplares, y no están en todas las librerías. Y para llegar a los 15.000 ejemplares, pues tienes que ser un bestseller como Blue Jeans, o como Elizabeth Benavent, o como Megan Maxwell, ¿vale? Son gente que vende alrededor de 15.000 ejemplares, pero son contaditos con los dedos de la mano. Tener en cuenta que esa gente que vende 15.000 ejemplares escribe un libro por año. Entonces, claro, son 15.000 euros, vale, sí, pero a lo largo de un año, que eso significa que son 1.000 y algo al mes. Eso es la gente que es bestseller. Pero si tú tienes una tirada de 2.000 ejemplares, que es lo más normal, pues tienes 2.000 euros al año, que no te da para vivir ni de coña. Entonces, ¿de qué viven los escritores que viven con las editoriales tradicionales? Pues viven de lo que es la metaliteratura, o sea, de artículos, de presentaciones a lo mejor pagadas, de publicidad, de otra serie de cosas que están asociadas con los libros. Pero esto lo ha cambiado Internet. Internet, como digamos que la varita de la hada madrina, llegó y posibilitó pues que el escritor pudiera llegar a los lectores sin toda esta gente que está en medio, o sea, sin las editoriales, sin los distribuidores, sin los libreros, porque tener en cuenta que del precio de venta del libro, la librería se queda un 30%, el distribuidor se queda un 20%, la editorial se queda el resto, con lo que va a pagar al corrector, al maquetador y al portadista, y luego el resto serán beneficios para ellos, y también si tú tienes un agente, la gente se queda una proporción de lo que tú ganas, con lo cual al final el escritor es el que menos gana. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando tú te autopublicas, no autoeditarse, porque autoeditarse es hacerlo tú en plan Juan Palomo. Tú te lo guisas, tú te lo comas, y entonces no corriges, no contratas portadista, no contratas maquetador, sino lo haces tú todo. Y eso, pues, da un producto de una calidad bastante mediocre. Porque tú no puedes hacerlo todo tú solo, tú no eres especialista en todo, y sobre todo no puedes corregirte a ti mismo, por mucho que sepas de corrección. Entonces necesitas un corrector externo. Cuando tú te autopublicas, lo que haces realmente es contratar a todos estos pasos que hace la editorial, o sea, contratas un corrector tipográfico y de estilo, pasas una serie de fases por lectores cero, algún lector cero profesional, y terminas pues contratando un maquetador, un portadista, y lo que realmente tú haces tú solo es publicar, subirlo a Amazon, distribuirlo en librerías, lo que hagas. Entonces, en este caso, tú haces una inversión en tu obra para llegar de la manera mejor posible a los lectores, pero esa inversión que tú pones, ese dinero que tú pones, lo recuperas en muy poco tiempo si vendes. Eso es lo que ha cambiado Internet, que el escritor puede vender por sí mismo. ¿Cuándo puedo dejar mi trabajo para ser escritor? Pues tú no debes dejar tu trabajo para ser escritor, primero, si solo tienes un libro. Un escritor no vive de un solo libro, vive de un catálogo, y lo ideal es ser híbrido, es utilizar pues las ventajas de las editoriales y las ventajas de la autopublicación, de manera que tengas libros con editoriales y libros autopublicados, como es mi caso. Tampoco debes dejar tu trabajo para ser escritor a menos que lleves más de 6 meses ganando un sueldo
de esos libros, de ese catálogo de libros que te permita pues pagar la luz, el agua, el alquiler, la comida, la wifi y todas estas cosas. Porque sería un suicidio total. Entonces, cuando tú te apuntas a un máster, por ejemplo, de escritura creativa y dejas tu trabajo para dedicar un año a escribir una novela, me parece muy bien, pero que sepas que a final de este año vas a tener que buscar trabajo de nuevo. Porque una sola novela no te va a dar de comer. Tampoco debes dejar tu trabajo si no tienes una audiencia construida. Una audiencia construida ya de base, o sea, un blog que te funcione, que te traiga gente desde Google a tu blog, o un canal de YouTube con muchísimos seguidores, o un podcast que tenga muchísimas descargas y una marca personal ya construida. Y además, si no tienes ahorros para las vacas flacas, pues por ejemplo, enero, julio y agosto son meses muy duros para un escritor, porque no se venden libros, se venden muy poquito. Y tú me dirás, ¿vale? Pero tú lo hiciste, tú dejaste tu trabajo para ser escritor. Sí, yo dejé mi trabajo para ser escritor, pero durante 2 años y medio estuve simultaneando las dos cosas. Durante 2 años y medio recorté mi jornada, mi trabajo como médico, y dediqué jornadas maratonianas a el trabajo como escritor. Y además me formé en marketing online, me formé en blogging, construir mi audiencia y todas estas cosas, antes de tirarme a la piscina. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para dejar mi trabajo y vivir como escritor? Pues lo que hace falta para dejar tu trabajo y vivir como escritor es tener lectores. Pura y exclusivamente eso. En el momento que tú tengas lectores, no solamente vas a poder vender tus libros autopublicados, sino que esa audiencia te va a abrir también las puertas de las editoriales. Y eso es todo por hoy. Si queréis saber muchas cosas más sobre consejos para escritores, os dejo abajo el podcast, que es precisamente, porque este canal no está dirigido a escritores, está dirigido a lectores, pero como me lo preguntáis mucho, pues he querido grabar este vídeo, pero que sepáis que el contenido para escritores está tanto en el podcast, que lo dejo aquí debajo, El Escritor Emprendedor, como en Marketing Online para Escritores. Ahí tendréis muchísimo contenido para escritores si os gusta escribir. Y nos vemos la semana que viene. ¡Un besito!